Buenas tardes, televidentes. Vamos a abordar hoy el tema diabetes. Vamos a profundizar sobre esta enfermedad, cuáles son las causas que nos llevan, qué las origina, de qué manera podemos hacer prevención y qué está pasando con esta enfermedad que con el transcurrir de los años la medicina avanza y las enfermedades van perdiendo presencia o fortaleza. No es el caso así de la diabetes, donde en realidad cada vez tenemos más diabéticos según los últimos datos. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y comenzamos a charlar este tema. Nos acompañan en el programa de hoy el doctor Gustavo Frechel, expresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, el doctor Gabriel Lichterhoff, magíster en diabetología, director del Comité Científico de la Federación Argentina de Diabetes y jefe de diabetología del Hospital Santa Marina, y el doctor Guillermo Burlando, profesor adjunto de nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y médico consultor del Hospital Tornú. Bueno, ¿qué pasa con la diabetes? Es una enfermedad que no pasa de moda, cada vez tenemos más. ¿Cómo es esto? Cada vez tenemos más, sí. Uno ve que, en primer lugar, tenemos más porque aumentó desde el punto de vista de una definición que nosotros estudiamos en la facultad, que era 140, que se hizo por un consenso, claro, a estudios que determinaron que a partir de 126... Estamos hablando de la glucemia. De la glucemia de 126, más de 2 oportunidades y otros parámetros. Entonces, de por sí aumentó porque la gente vive más, también por otro lado, y obviamente por el estilo de vida que se está teniendo, en donde el sedentarismo, el sobrepeso, que tiene que ver con la sobrealimentación, incide en un individuo genéticamente predispuesto. Es decir, que nosotros sabemos que una persona, por más que esté genéticamente predispuesta, si tiene un estilo de vida saludable, puede disminuir un 60% la aparición de diabetes. Entonces, por eso uno insiste más en el tema de diabetes tipo 2, porque, que es la que está en el 90% de las personas con diabetes, porque nosotros podemos actuar para prevenir su aparición, y si aparece también podemos actuar para prevenir las complicaciones. ¿Cuándo decimos que es diabetes 1 y 2? Ustedes lo dan como sobreentendido, pero muchos dirán de qué estamos hablando. Lo que dice Lichterhoff realmente, en fin, es lo que vivimos actualmente, pero además yo te diría que se han adelantado, se adelantan y avanzan notablemente todos los métodos de investigación. Y esto da origen a que la prevención puede hacerse más precozmente que hace unos años. Antes posiblemente la obesidad era el primer paso que decíamos, hoy hay miles de determinaciones que pueden decir si esta persona está propensa a padecer la enfermedad. Con respecto a tu pregunta, sí, hay dos diabetes tipo 1, que era la antes insulino dependiente, y la tipo 2. O la juvenil. La juvenil, claro, que puede o no aparecer o comportarse un juvenil como un adulto, que son las más raras. Y el segundo tipo, tipo 2, que es el más frecuente, como bien decía Lichterhoff, que es en los pacientes obesos, en los pacientes de mayor edad, y que en principio son patrimonios del tratamiento no insulina. Pero el tiempo con medicación hipoglucemiante. Claro, pero de todas maneras estos pacientes ya hoy, muchos de este grupo se transforman en insulinos dependientes, que se llaman insulinos requirentes, porque los valores glucémicos y de la hemoglobina glucosilada invitan a que el médico y el paciente se pongan de acuerdo y que este sea tratado más celosamente
con algunas pocas o no unidades de insulina. Y el tratamiento con insulina, ¿por qué genera tanta angustia en la gente, ¿no? Como decir, trate de prolongarme la medicación. Bueno, primero que es una droga inyectable, entonces Sí. es más fácil tomar una pastilla que inyectarse un medicamento. Luego depende de si es diabetes de tipo 1 o de tipo 2. La diabetes de tipo 1, como decía el doctor Burlando, es insulino dependiente. De manera tal... Ese siempre tuvo que atenderse. Claro, siempre se va a colocar insulina, por supuesto, y hay que aplicarse varias veces por día. Y el diabético tipo 2, por eso hacía el paralelismo, también en algunas instancias llega a comportarse con una situación similar, o sea que hay que inyectarse también varias veces por día, hay que tener un control muy estricto de los niveles glucémicos, hay complicaciones como el descenso de los niveles de azúcar. O sea que la situación para el paciente obviamente se torna de alguna manera más Requiere incómoda prestar más atención. y de mayor cuidado y mayor atención. Y además, muchas veces los pacientes han asimilado el inicio de la insulinoterapia a una llegada tardía de complicaciones. O sea, en sus familiares han visto que han comenzado con la insulinoterapia cuando ya han tenido complicaciones graves de la diabetes, como puede ser una insuficiencia renal ya terminal, que es hemodiálisis, o la pérdida de la visión, o una amputación y demás, o un fallecimiento incluso por la enfermedad. Entonces asemejan el inicio de la insulina a todo esa cuadro complicación. terminal. Y no es que la insulina ha traído esas complicaciones, sino la falta de insulina. que se ha llegado tarde con la indicación de la insulinoterapia en ese paciente. Por eso hoy estamos tratando de que esta indicación, cuando está adecuadamente, cuando está adecuadamente prescripta, indicada, empezar a sea aplicarla lo más precoz posible, ¿no es cierto? Comenzar lo antes posible con insulina cuando está evidentemente la necesidad y la indicación precisa. Yo te diría que en estos casos, lo que me dice muy bien Gustavo, uno lo vive, sí, cierta resistencia, que yo me animaría a decir, no sé si estos dos me coinciden conmigo, pero que es cada vez menor, se ve con menos frecuencia la resistencia del paciente, porque ya se ha difundido de tal manera el beneficio que esto puede traer en cuanto al avance de las complicaciones. Puede que, bueno, las nuevas insulinas también ofrezcan un beneficio, es decir, hay menores cuadros de hipoglucemia, se aumenta menos de peso, porque la insulina es una hormona, como vos sabés, que puede incitar, digamos, entre comillas, al aumento de peso. Y la posibilidad de que el paciente, y esto parece un poco gracioso, pero la insulina la recibe gratuitamente. El 100% de insulina es gratuita, cosa que no la recibe con los hipoglucemiantes. Es decir, que nosotros tenemos ciertas armas para, yo te diría, para entusiasmar al paciente, para que lo acepte más rápido y con mejor ganas que hace años no lo aceptaban. Hoy se habla mucho de diabetes y síndrome metabólico como causa de enfermedad grave, ¿no? ¿Qué relación hay en esto? Bueno, hay una estrecha relación entre el síndrome metabólico y la diabetes de tipo 2. Uno podría decir que el síndrome metabólico de alguna manera es un es un antecesor de la diabetes de tipo 2. O sea, las personas que tienen síndrome metabólico tienen una chance alta de tener diabetes de tipo 2 cuando su célula beta no produce la cantidad suficiente de insulina como para compensar esa resistencia a la insulina que trae aparejado el síndrome metabólico. O sea que, bueno, el paciente con síndrome metabólico es un paciente que tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes de tipo 2. Por eso es que en esas alteraciones metabólicas que constituyen así llamado síndrome metabólico, son identificadas como factores de riesgo para justamente evitar la llegada de estas dos enfermedades mayores que son las alteraciones cardiovasculares y la diabetes de tipo 2. Yo te diría que el síndrome metabólico, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el denominación de síndrome metabólico.
Pero de todas maneras, Riven, que fue quien la descubrió, que lo propuso, también dijo la muerte en una de sus publicaciones antiguas, lo dijo, murió el síndrome metabólico, porque son distintas enfermedades. Y si vos no hay un tratamiento específico, excepto los cambios de estilo de vida, todo aquello que sea fármaco, cada uno necesita, la hipertensión necesita una medicación específica. La claro. diabetes necesita otra medicación. La dislipemia necesita otra medicación. La única que, diríamos, entre comillas, se salva es la obesidad, que esa hay que tratarla sí o sí con dieta y actividad física. No, yo pregunto esto porque, a ver, socialmente es muy común estar en una reunión y alguien decir, sí, no como esto porque tengo colesterol, ¿no? Es como que da una serie de estatus decir tengo colesterol, ¿no? No pasa lo mismo con la diabetes, ¿no? O por ahí alguno dice, yo tengo síndrome metabólico, pero es muy difícil que alguien diga yo soy diabético. Tal cual, y yo creo que todavía sigue habiendo un tema vergonzante en el tema de diabetes y muchos prejuicios. Nosotros en la Federación hace 3 años hicimos una encuesta en 1.400 personas en la vía pública en distintas ciudades de Argentina y vimos casi un 60% de las personas sentía o decía que la insulina iba a generar las complicaciones, en primer lugar. Y por otro lado, una concepción fatalista de la diabetes en cuanto que también decían que un 60% de las personas que se hiciera lo que se hiciera, la diabetes acarreaba complicaciones. Es decir que los que arrancamos en esto tenemos que arrancar ese prejuicio de la población, claro, o sea que lo vencemos con educación, porque claro, hemos tenido personas que no comentan en su ámbito que tienen diabetes, hemos tenido pacientes que hasta que en el momento no se casaron y se fueron de luna de miel, no mostraron que usaban insulina. Es decir, que está el prejuicio y todavía en la población, como contaba Gustavo, un poquito el tema del dolor de pincharse, que ya no es tal, pero esencialmente la sensación de fatalidad en cuanto a diabetes. O sea, lo que nosotros ahora vamos viendo que es posible evitar las complicaciones, todavía no está enraizado en la población esa concepción. Bien, les propongo un corte por un tema de distribución del programa y vamos a hablar un poco del tratamiento y de la enfermedad, ¿no? Porque a veces por ahí enferma tanto o más la hipertensión que la diabetes o igual, claro, ¿no? Pero no es tan frecuente que la gente esconda ser hipertensa y sí diabetes. Tal cual, tal cual. ¿Hacemos un corte? Ya venimos. Ustedes como especialistas diabetólogos deben tener pacientes de muchísimos años en tratamiento con diabetes, ¿no? Sí, tal cual. Hay pacientes que tienen 50 años de tener diabetes usando insulina de aquellas que se administraron de una forma incómoda, con agujas muy gruesas y toda una cosa media que ahora asombra a los que no la han usado. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Federación un museo de la diabetes para que la gente vea cómo se estaba antes y cómo se está ahora, y obviamente para que la gente pueda percibir lo que significó para la humanidad la presencia de la aparición de la insulina. Es decir que una persona que antes tenía diabetes tipo 1 nunca sobrevivía más de 6 meses. Y actualmente la diabetes insulino dependiente o tipo 1... mortal terminal. Exactamente, y ya los griegos describían en forma muy gráfica lo que era la muerte que se tenía con dolores que no se podían aliviar, con una sed intensa, y ahora realmente uno puede ver que es muy fácil el tratamiento de la diabetes. La gente a veces se sorprende lo poco que significa aplicarse ahora la insulina en cuanto al pinchazo, porque obviamente nosotros tenemos toda esta cosa en el instinto, tenemos esta cosa en el instinto de conservación, que estamos preparados para no autoinfligirnos daños. Entonces la gente tiene aversión por la aguja, pero cuando realmente se aplica y ve lo cómodo que es, esas barreras se van frenando de a poquito. Sí, yo te diría que, yo llevo ya varios años, más que estos 2 juntos creo, atendiendo a este tipo de pacientes y tengo pacientes que han iniciado su tratamiento con insulinas de vidrio, como decía Listerov, con agujas que se hervían, había que hervirla para desinfectarla.
con insulinas que mucho tenían más gruesas, apenas 20 unidades por centímetro cúbico. Hoy tenemos de 100 unidades por centímetro cúbico. Es decir, la cantidad de líquido que se administra es mucho menor. La presencia de lapiceras es muy fácil de cargar, se la lleva en el bolsillo y se la aplica cuando quiera o necesite. Y después donde yo me volcaría más es en el medio del diagnóstico de la glucemia. La posibilidad de las tiras reactivas, que espero algún día nos puedan incentivar la entrega de las tiras en todas las asociaciones prepagas y demás, que entreguen mayor cantidad de tiras a menor precio, es el elemento más importante. Yo creo que, vamos a ver si Gustavo y Lichterhoff no me lo niegan, es el paciente tipo 2 que antes no se automonitoreaba, hoy por suerte se monitorea. Y del momento que comienza a monitorearse, él es testigo de lo que está ocurriendo con sus glucemias. Y esto es una ayuda tan grande que él sabe si se come una torta de chocolate o una torta de crema, qué sé yo, o un helado. Si a las 2 horas o a la hora se hace una glucemia, él se va a ver realmente cuál ha sido el resultado de la toma de esa ingesta. Es decir, que entonces allí es donde también necesitamos que todos los enfermos sean automonitoreados. Esto se llama automonitoreo glucémico. Claro, lo hacen ellos mismos. Ellos mismos lo hacen y ellos mismos son testigos de lo que ocurre. El día de mañana viene al consultorio y me dice, doctor, te veo esto, y a nosotros es una ayuda fenomenal. Claro. Sí, el control es muy importante porque, como decía el Guillermo, no solo le da la pauta al paciente de cómo están sus niveles de azúcar en sangre, digamos, para ser claro, sino que además hay trabajos que demuestran que el control de la diabetes, digamos, que se mide, que nosotros habitualmente lo medimos a través de los niveles de un análisis que se llama hemoglobina glicosilada, que es como un promedio de los niveles de azúcar en sangre de los últimos 3 meses, esa hemoglobina glicosilada ha mejorado por el solo hecho de haber comenzado con el automonitoreo, porque los pacientes empiezan a ver los niveles de azúcar en sangre que tienen y controlan mejor su alimentación y su actividad física y demás en base al conocimiento de este automonitoreo. Y esto lo hacen con un pinchazo también. Con un pinchacito en el dedo. En 5 segundos. Y es interesante, como comenta Guillermo Gustavo, porque es un llevar a la conciencia o el real estado de cómo uno está. Es decir, que los síntomas de diabetes más francos son cuando está o muy baja o muy elevada. Pero los valores intermedios, la acción que yo puedo hacer al comer algo y cómo se refleja en la glucemia, se ve claramente en el glucómetro. Entonces la persona se siente más protagonista de lo que le pasa. Y más en esta enfermedad, que por ahí lo malo que tiene, entre comillas, es que no duele y no molesta. Es decir, que habitualmente claro, lo que alarma... la glucemia muy alta y no se da cuenta. Claro. Lo que alarma a la gente es cuando hay un bulto, cuando hay un sangrado, cuando hay dolor. Y en estos años iniciales muchas veces no da manifestaciones o la persona tiene las manifestaciones o no las asocia con la diabetes. Es decir, a veces nos dice yo soy de orinar mucho a la noche, soy de tomar mucho líquido y en realidad la persona hace mucho tiempo está teniendo lo que nosotros llamamos síntomas cardinales, es decir, lo que nos orientan clínicamente es la diabetes y la gente no los percibe como una expresión de eso. Entonces, obviamente, el glucómetro, que es una cosa muy sencilla, permite poder a la persona conocer y a su vez a nosotros también ver dónde tenemos que actuar cuando nos trae los controles. Claro, sobre todo para adecuar la medicación. Y Tal cual. El problema que tenemos con esto, fíjate que las prepagas, ahí va la bomba, ¿no? Ahora a la tiro. A los tipo 2 les dan hasta 200 tiras por año. Es decir, que no le alcanza a hacer una determinación por día. Y a los tipo 1 le dan 400. Haciendo para algunas instituciones y haciendo una historia clínica y justificando, le pueden duplicar este número de tiras que le dan por año. Pero yo soy parte de este compromiso, de esta culpa, porque cuando propusimos la ley del diabético, estábamos todavía muy, muy crudos en todo esto y bueno, propusimos que se debería dar tiras o a menor precio, por lo menos considerando una determinación por día.
Hoy una determinación no alcanza. Hoy yo te diría que a cualquier paciente habría que darle entre 1000 o 1200 tiras por año. Y fíjate vos la diferencia que estamos. Y el precio de las tiras hoy es muy caro. Hoy cada determinación de esta cuesta casi 3 pesos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, 4 y pico. Así que, fíjate, bueno, el que usa insulina no, pero todas las demás drogas... ¿Y no se hace más en orina? ¿Se hace en sangre? No, prácticamente. ¿Por qué no sirve la orina? No, lo que pasa es que los niveles están mucho más ajustados. Primero que la manifestación el de azúcar orina pasa a tarda la más orina Claro. cuando los niveles en sangre superan 180. Y hoy estamos tratando de que los niveles ya digamos, después de las comidas, no sean, a las 2 horas no sean superiores a 160. Claro. O sea que nunca... Después de las comidas. Claro. Por Claro. eso. O sea que nunca, si estamos ajustando acá, nunca tendríamos glucosa en orina. Entonces, Claro. Igual de todos modos conviene aclarar que aquel que pida prestada una cinta y se haga, no por eso es un diabético, ¿verdad? Porque a veces se el diagnóstico se hace con glucemia de laboratorio. Claro. No, por eso digo, porque por ahí uno nos está obviamente, y dice, claro. me prestó un diabético una cinta, ahora soy diabético. No, Hay que ir bueno, al médico. No, la confirmación es con el laboratorio, pero ahora, si se hizo si se le prestaron el glucómetro y le dio 220, que vaya al médico. Que vaya al médico y se haga, por Claro, supuesto, claro, porque la confirmación es puede por ser la una glucemia de una laboratorio. señal de alerta, Claro, ¿no? claro. Pero bueno. Y la otra que termina con estos avances de la terapéutica insulínica son las bombas de infusión continua. Claro. Esto también es muy, muy útil. Fíjate que ya ahora se puede, y yo creo que en poquito tiempo la vamos a tener muy perfeccionada, la tecnología ha avanzado de tal punto Que se puede ya casi reemplazar un páncreas. Estamos acercándonos. estamos a eso, sí, estamos cerca. El problema son las Estamos baterías cerca. por ahora. Claro. El problema son las Bueno, baterías. yo les agradezco muchísimo su tiempo, haber hablado de este tema. Los voy a volver a comprometer para hablar Con todo gusto. de esta enfermedad porque Muy bien. Cuando tenemos la oportunidad de tener profesionales que hablan de estos temas, la gente los refresca, pierde miedos, se rompen mitos y por sobre todas las cosas, usted consulta al médico y mejoramos el pronóstico de sobrevida, por supuesto con una vida mejor. Gracias, Al contrario, realmente muchas gracias. Al contrario, gracias. Los comprometo, los espero el próximo tema. Hasta la próxima. Adiós.